Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con el webinario de hoy. Le voy a dar la palabra a la doctora Longo, quien va a hacer la presentación del disertante. Buenas tardes, doctora. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes y bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados a esta hora. Eh, Mi nombre es Daniela, formo parte del Comité de Educación Médica Continua del Colegio de Médicos y hoy tengo el honor de presentar a el doctor Federico Bordón. Es médico, especialista en medicina general y familiar, también especialista en sexología clínica y educativa, actualmente funcionario de la Municipalidad de Santa Fe y ex instructor de la Residencia de Medicina General y Familiar del Hospital Protomédico de la sede Recreo. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre el tema de las sexualidades, el acompañamiento desde la clínica ampliada. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias, Federico, por esta charla. Hola, buenas noches, Daniela. Eh, Muchas gracias por la presentación y, bueno, por la invitación también. Y bueno, también agradecer a quienes se han sumado en este horario a la exposición. Ojalá que podamos intercambiar también a lo último, luego de, de que, bueno, charlemos un poco y recorramos este tema que me apasiona. Y que generalmente, como vamos a ver, no hay una formación a lo largo de las carreras, ¿sí? Que tienen que ver con salud. Entonces, por ahí me interesan estos espacios de discusión y de poder compartir e intercambiar un poco de información. Bien, podemos compartir ya iniciar nomás. Sí, sí, doctor, sí, sí, comience nomás. Bueno. Bien, estamos comenzando a horario para ser respetuosos de la convocatoria. El tema entonces que nos convoca es un poco esto, ¿no? De qué es la sexología, a qué se llama sexología y para qué o para qué podría servir en nuestra práctica clínica cotidiana, ¿no? Y un poquito también ampliar la mirada y no quedarnos con la clínica, con la clínica por ahí o postular, mejor dicho, una clínica más, una reformulación de una clínica y que esta sea más amplia, ¿no? Eh, bueno, agradecer nuevamente al colegio por la invitación y este espacio de discusión. Me parece importante siempre enunciar de dónde venimos o el recorrido realizado, porque no tiene que ver con una cuestión de títulos, de reconocimiento y de posicionarme a nivel de estatus, sino que tiene más que ver con, bueno, lo que vengo a decir, lo vengo a decir desde estos lugares, ¿sí? Desde estos lugares es que me he formado, que me han dado por ahí ciertas herramientas, ¿no? Y desde ese lugar es que vengo a hablar. Puede ser que mi discurso sea diferente a otros y no es más válido que otros, ¿sí? Simplemente tiene que ver con mi recorrido, con mi historia particular. En ese sentido, bueno, he participado en algunos espacios y continúo en mayor o menor medida participando de lo que es la Federación Argentina de Medicina General en el grupo de trabajo de salud sexual. Y por eso también tengo vínculo con la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar. También participo de la Federación Sexológica Argentina a través de la Asociación Sexológica del Litoral, en la cual formo parte de la comisión directiva. Y bueno, soy docente universitario en la carrera de posgrado de Medicina General y Familiar, que depende de la Universidad Nacional de Rosario, y en algunos posgrados también de la UNL, sobre todo uno que estamos haciendo este sería el tercer año, que es de salud sexual puerperio, ¿sí? En donde vemos lo que es puerperio y desde un enfoque más amplio de la mirada del puerperio, ¿no? Desde la salud sexual. Actualmente, como bien decía Daniela, estoy en el área, en la dirección de género y disidencias de la Municipalidad de Santa Fe y también hago mi práctica privada en lo que es el grupo MUSA.
Bien, creo que eso es un poco el recorrido y esos lugares también me han dado una impronta en lo que digo y cómo lo digo. Bueno, para poder adentrarnos, digamos, bueno, ¿para qué sirve la sexología? Me parecía importante primero hacer un recorrido de, bueno, de dónde viene la sexología, qué significa, cuál es la historia en nuestro país también, ¿no? La sexología como ciencia tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX, pero es importante marcar esto. No, la sexología no surgió, ¿sí?, para venir a resolver algunas situaciones, para aportar luz o para poder acompañar de una manera más amplia las sexualidades, para conectar a las personas con sus deseos. Bueno, no tenía nada que ver en sus inicios cuando surge la sexología. Viene para complementarse con otras estructuras que venían a marcar el orden natural, ¿sí? Es decir, la sexología se complementó con lo que fueron las religiones tradicionales, ¿sí?, a partir de la religión, y de marcar qué era pecado y qué no era pecado, ¿sí?, y condenar ciertas prácticas, ciertas expresiones. También se acopló a lo que era el derecho, ¿sí? El derecho también a lo largo de la historia ha marcado lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y bueno, y también apareció la sexología como ciencia y en el discurso biomédico, cuando algo estaba por fuera, ¿sí?, se corría de la norma, ¿sí?, de lo normativo, bueno, las personas eran psicopatologizadas, terminaban en lo que eran instituciones de salud mental, psiquiátricos históricamente antes. Eh, y el derecho, ¿dónde terminaban las personas? En la cárcel, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta de dónde surge esta ciencia, porque va a ser un gran desafío, ¿sí?, y sigue siendo un desafío poder superar estas miradas. Ahí vemos la primera persona que hace surgir la sexología, ¿sí?, en la historia, que es un psiquiatra, Richard von Krafft-Ebing. Y fíjense cómo a lo largo de la historia, ¿sí?, la psiquiatría se ha encargado de patologizar, ¿sí?, un montón de conductas, de prácticas, y ahí podemos repasar algunos términos, ¿no? Desviaciones, perversiones, trastornos sexuales, parafilias, bueno, trastornos parafílicos. Todos esos nombres que tienen una connotación muy negativa, ¿no? Y aún hoy en día, ¿no? Para referirse a cuestiones de las sexualidades. Y a través del Manual de Codificación Internacional de Enfermedades, conocido como CIE, de la OMS, bueno, también ahí se han patologizado un montón de prácticas, conductas, comportamientos vinculados a lo que es salud sexual. En la Argentina, la sexología surge aproximadamente en el 1950, ¿sí? A partir de esa época se empieza a hablar de sexología en Argentina y con dos ramas en particular, ¿sí? Una que tiene que ver con lo educativo, ¿sí?, que cualquier persona puede formarse en lo que es sexología educativa, y otra gran rama que es la sexología clínica. La sexología clínica puede también formarse cualquier persona, pero puede ejercer sexología clínica quien haya estudiado psicología o medicina. Y esas son las limitaciones que tiene el ejercicio de esa rama de la sexología. Pero también desde una perspectiva del venir a curar, del querer medicar, del querer reparar algo. Esa es la perspectiva de la psicología, de la sexología, perdón, clínica, ¿sí?, en sus inicios. Y me parece interesante, en este sentido, poder remarcar tres puntos, ¿sí?, que caracterizan a la sexología en Argentina aún hoy en día, ¿sí? Y es necesario marcarlo para poder
para poder corrernos de esa mirada, poder hacer un aporte un poco más amplio, ¿sí? Y que reformule esta sexología clásica. Primero, remarcar el poder tradicional de la biomedicina en el discurso de la sexología. A ver, en nuestras sociedades, el discurso biomédico tiene un poder muy, muy, muy elevado por sobre otras ciencias. Lo que se dice desde la medicina o desde cualquier ciencia de la salud y tiene un peso importante. Sobre todo el discurso médico, que lo podemos enmarcar en lo que es lo médico hegemónico, ¿sí? Ese discurso tiene muchísimo poder en la sociedad y a nivel singular también en la vida de las personas, ¿sí? Lo que dice el médico, lo que dice la médica es palabra santa, ¿sí? Recién hoy en día, ¿sí? Se está pudiendo empezar a cuestionar un poco y a poner un poco en cuestión el poder que se le da a ese discurso. Eso por un lado, ¿sí? Por otro, tenemos lo que es la medicalización de las sexualidades. ¿A qué hacemos referencia con esto? A ver, un montón de procesos que son fisiológicos y que la sexología los ha tomado, ¿sí? Y que los ha patologizado, ¿sí? Yo les traje dos ejemplos muy, muy claros. Puede haber controversias porque sé que estas prácticas tienen indicaciones precisas y específicas que se han estudiado y que aún se siguen estudiando porque son prácticas innovadoras, prácticas que se han descubierto en las últimas décadas, ¿sí? Entonces todavía falta mayor información. Pero una, sí que les quiero compartir, por ejemplo, el rejuvenecimiento vaginal y vulvar, por ejemplo. Sí, como una gran promesa, ¿sí? Algo que viene a cambiar una situación que tal vez es fisiológica. Y hablo en términos de lo estético, ¿sí? Lo estético en los últimos años, en las últimas décadas, ha tomado mucha importancia en nuestras comunidades y ha empezado a ser algo que era fisiológico, la evolución natural de los cuerpos, de los tejidos, con los eventos que pasan en la vida de las personas. Bueno, era algo que se esperaba, que era natural, ¿sí? Pero bueno, la ciencia y especialmente la sexología se ha encargado de patologizar esa situación y ver un posible negocio, ¿sí? Donde antes no lo había y sobre todo enfermar a las personas, ¿sí? Vuelvo a repetir, estas prácticas tienen algunas indicaciones precisas. Yo estoy hablando pura y exclusivamente de la parte estética. Se desaconseja por una cuestión estética y no hoy en día se ha traducido en un problema de salud, ¿sí? Para algunas personas, sobre todo para algunos grupos sociales. Eh, pero bueno, no vengo a cuestionarlo en términos de si está bien o está mal, sino cómo reconocer este proceso, ¿no? De cómo procesos fisiológicos se han tornado o se han patologizado, ¿sí? A través del tiempo. Otro que les puedo compartir y que podemos cuestionar, el blanqueamiento de algunas zonas del cuerpo, ¿sí? Sobre todo el blanqueamiento genital, lo que es la parte vulvar y anal. Estas son propagandas que encontré en internet. Eh, También como una práctica es pura y exclusivamente estética, ¿sí? Ponen el eje en el malestar, ¿sí? Respecto a el color del cuerpo o determinadas partes del cuerpo, ¿sí? Una situación que antes no era un problema, que no era algo malo, que no tenía una connotación negativa. Bueno, la sexología se ha encargado de problematizarlo. El otro punto que quisiera compartirles y que va de la mano con el anterior, ¿sí? Porque es parecido a la medicalización, pero es exclusivamente lo que es la farmacologización. Es decir, complejizar lo que es la vida de las personas, la salud de las personas, bueno, con el uso de fármacos.
vuelvo a repetir, no son prácticas ni buenas ni malas, sino que tenemos que evaluar qué sentido tienen los fármacos en la vida de las personas, qué lugar van a ocupar en la vida de las personas, e incluso podemos cuestionar. Ahí están viendo la famosa pastilla azul, ¿sí? Lo que apareció como Viagra, como marca comercial reconocida, en realidad como fármaco es el sildenafil. Bueno, lo que hacemos muchas veces con estos fármacos es, y hoy en día que se ha expandido por ahí su consumo, su uso y su consumo, sin demasiado cuestionamiento, incluso en personas que no lo necesitan, o en personas que tal vez sería de ayuda, pero no como única herramienta. ¿Sí? El fármaco como única intervención y tiene muy poco valor en lo que tiene que ver las problemáticas de salud sexual. Y muchas veces usando esta medicación estamos perpetuando algunos estereotipos, ¿sí? Estereotipos de género, por ejemplo. El ser una persona que tiene pene, bueno, se va a asociar a que debe, ¿sí? Debe tener un pene erecto, lo más erecto posible durante el mayor tiempo posible. ¿Sí? Y estamos reforzando por ahí lo que son los roles, o más que nada lo que tiene que ver con el género y reproducir ciertas cuestiones del género que no son saludables. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ciertas intervenciones porque terminamos reduciendo una problemática compleja de salud sexual a la dispensa de un fármaco. ¿Sí? Bien. Otro, por ejemplo, otro fármaco, no sé si lo habrán escuchado, capaz que sí, porque hace unos años que empezó a estar en boca de muchas personas, que es el famoso chip sexual, que en realidad es el pellet de testosterona, que es algo que no está probado, que no está con estudios que no demuestran su eficacia por completo. Eh, con mucho dinero de la industria farmacéutica por detrás, mucha propaganda, mucho famoso, famosa hablando de este chip sexual. También ¿sí? Estamos perpetuando ideas o cuestiones que ya no, que ya sabemos que no son así. El deseo sexual, ¿sí? Lo que hace básicamente el chip sexual promociona ¿sí? una vida sexual saludable a partir de incrementar el deseo en la persona. Primero que tener deseo no nos asegura una vida sexual saludable, o no como única condición. Eh, y segundo, que tampoco es real que potencie el deseo sexual por sí solo. Sabemos que el deseo sexual está mediado por un montón de situaciones que tienen que ver con el contexto, el estado anímico de esa persona, si toma otro fármaco, las relaciones vinculares que establece, el lugar donde trabaja, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Un montón de cosas, no somos solo hormonas. ¿Sí? Entonces, bueno, estos discursos ¿no? que ha instaurado la sexología de la mano de la industria farmacéutica, bueno, son muy peligrosos. ¿Sí? Y es necesario que podamos verlos y podamos tenerlos en cuenta a la hora de acompañar la sexualidad de las personas. Bien, una breve reseña, ¿sí? De algunas problemáticas que persisten en el enfoque sexológico en nuestro país. La perspectiva de género, es decir, reconocer que hay diferencias, ¿sí? entre los géneros de las personas y que además esas diferencias generan desigualdades, ¿sí? sociales. Bueno, es un enfoque que todavía en la sexología no es transversal. ¿Sí? Se pueden hacer capacitaciones o cursos o algunas intervenciones con perspectiva de género, pero no es algo que esté transversal en la mirada
y en el desarrollo de la sexología, sobre todo del acompañamiento de las sexualidades, ¿sí? El acompañamiento de lo que es la salud sexual de las personas. No hay un enfoque transversal. E incluso hacia adentro, en la sexología, hay una división genérica del trabajo que genera desigualdades de poder, ¿sí? Es decir, decíamos que tenemos dos ramas dentro de la sexología, la educativa y la clínica. Bueno, la clínica tiene, la mayoría somos varones, ¿sí? Varones y médicos, ¿sí? Con todo el poder, ¿sí? En el discurso hegemónico que eso conlleva. Entonces se da una diferencia en la división del género en el trabajo dentro de la sexología y además hay una puja ahí por los saberes, hay una tensión por los saberes y las profesiones. Entonces, estas cuestiones aún no están saldadas dentro de la sexología como ciencia. El gran desafío para que podamos pensar una sexología y transformar la sexología, transformar la mirada que tiene, bueno, sería uno de los puntos romper con la mirada patologizadora, ¿sí? Y con los estereotipos, perpetuar estereotipos. Me parece que es sumamente necesario, ¿sí? Porque podemos estar haciendo peor, ¿sí? En vez de ayudar, acompañar, dar las herramientas a la persona, ¿sí? Para que pueda llevar una vida saludable y podemos patologizar aún más, ¿sí? Podemos traer mayores problemas a la vida de esa persona. Ese es uno de los desafíos. Por otro lado, creo que como ciencia se tiene que sentar a discutir y a reconocer estas tensiones internas que son históricas y poder articular también alianzas externas y con otras disciplinas. Y me parece que el gran desafío es poder ceder cierto poder en lo que es la salud sexual y por eso me parece enriquecedor este espacio, porque me parece que no es necesario ser sexólogo o sexóloga para acompañar ciertos procesos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el desafío, vuelvo a repetirlo, poder ceder el poder, ¿sí? Pasar de lo que es la interdisciplina, trabajar con otros, con otras, a seguir haciendo eso, pero que no haya un saber que tenga más poder que el otro. ¿Sí? El objetivo sería entonces llegar a la transdisciplina, donde todas las voces tienen el mismo poder. Y se construye un nuevo discurso, ¿sí? No que está incluyendo a todas las personas, ¿sí? A todas las disciplinas en realidad que participan. ¿Sí? No hay un saber que predomina sobre el otro, sino se construye un nuevo saber. Vamos. Me parece que esos son los grandes desafíos que tiene la sexología hoy en día, sobre todo en Argentina, para poder implementarlo, ¿sí? En lo que son las políticas públicas. Bueno, hasta acá un poco de historia, un poco de revisar la sexología como ciencia. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver, bueno, está bien la sexología con sus problemas, bueno, pero ¿para qué nos puede servir? Y eso es interesante, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, ahí les dejé esa viñeta, ¿sí? Mirá dónde nos tienes tú y tu maldita manía de probar cosas nuevas. Yo no fui quien se equivocó y trajo un libro de macramé en vez del Kama Sutra. Bien, entonces tratemos de ver para qué nos serviría. Esto, a ver, fue una pregunta que me hice hace tiempo, ¿sí? Y que de hecho yo lo vengo repitiendo y lo vengo hablando con colegas y con el tiempo también vengo complejizando esa idea. Pero fíjense que ya hace 10 años, eh, con una compañera que es bioquímica, bueno, muy importante, digamos, en lo que ha sido implementar todo lo que es salud sexual en la Facultad de Medicina acá en la UNL.
Eh, bueno, investigamos esto, a ver cuáles eran los modelos de educación sexual en las trayectorias educativas, es decir, en todo el recorrido que hacían las personas en su educación formal. Eh, pero bueno, nos preocupaban o nos interesaban en realidad quienes estaban estudiando medicina. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué queríamos saber eso? Cuando investigamos eso, nos dimos cuenta que el 70% de las personas que habíamos entrevistado, esto fue antes de que lleguen a segundo año, que era el año en el que veían específicamente cuestiones vinculadas a género, sexualidad y reproducción, que en realidad debería ser, es algo que está transversal en toda la carrera, ¿sí? Bueno, nos dimos cuenta que la mayoría venían de colegios privados con una educación fuertemente religiosa, donde los modelos que imperaban en ese recorrido eran el moralizante, ¿sí? Aquello que está bien, esto está mal, ¿sí? Biologicista, centrado en lo que es la biología, solamente tener esa mirada, y con un perfil biomédico, ¿sí? Y acá radica la importancia. ¿Qué tiene que ver que tengan esos modelos? ¿Sí? Que si nosotros no aportamos otras herramientas a esos saberes, ¿sí? Las personas van a estar ejerciendo la medicina, en este caso, a partir de lo que traen, ¿sí? En la escuela secundaria, en la primaria y, por supuesto, otras, más allá de la educación formal, también lo que tiene que ver con la familia, con lo que, lo que implica vivir en la sociedad y acceder a cierta información, o no. La sexosofía hace referencia a eso. Es un término empleado por John Money, un psicólogo, que trajo mucha luz a lo que fue la sexología como ciencia. Es eso la sexosofía, hablar desde lo que uno conoce, desde la experiencia propia, desde lo que tiene que ver con las propias limitaciones y los propios mandatos que uno arrastra, estereotipos, ¿sí? Entonces, si no modificamos eso, no vamos a terminar reproduciendo nuestras vivencias, ¿sí? En el espacio clínico. Y esto no solamente, digamos, si no operamos o no damos herramientas en lo que es la educación de grado, y no damos tampoco herramientas en la formación de posgrado, ¿sí? Ya sea que sean de medicina u otros espacios u otras profesiones que tienen que ver con la salud, con el campo de la salud en general. Bueno, no vamos a estar cambiando mucho la historia, ¿sí? Y por otro lado, otro concepto que me parece interesante, que no vamos a estar teniendo una visión muy amplia, ¿sí? De hasta dónde, de la importancia que tenemos y del poder que tenemos para poder poner en servicio en lo que respecta a la salud de las personas, ¿sí? Y la salud entendida, como Florial Ferrara dice, esta capacidad, ¿no? Individual, singular y colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esas condiciones porque si no vamos a estar viendo una partecita de la vida de las personas. Justamente para esto, ¿sí? Me parece importante emplear el término de clínica ampliada y reformulada del sujeto, que es quien nos la trae Gastón Wagner de Sosa Campos. Pensar en todas las condiciones. ¿Sí? Si nosotros hacemos una intervención, un acompañamiento de lo que es la salud sexual desde lo estrictamente biologicista, ¿sí? Y nos vamos a quedar muy, pero muy cortos en nuestra intervención. Va a tener muy poco efecto en la salud de esa persona, por lo cual vamos a estar haciendo un trabajo con muy poco impacto, ¿sí?
y totalmente sin sentido, sin tener en cuenta las particularidades de cada persona, ¿sí? Dónde vive, qué recursos tiene esa persona, con quiénes se relaciona, de qué manera, el espacio, el entorno, lo que es lo ecológico, el ambiente religioso, bueno, todo, ¿sí? Lo espiritual, bueno, todos los aspectos de la persona. Por eso me parece que es necesario poder pensar la sexología también desde la clínica ampliada, ¿sí? Poder hacer intervenciones mucho más amplias. Tenemos que reconocer entonces que el discurso biomédico es muy potente, ¿sí? Entonces tenemos que ponerlo al servicio de las personas. Si nosotros nos quedamos con el poder que, desigual que hay en esa relación médico-médica-consultantes, vamos a estar reproduciendo este discurso que generalmente está puesto al servicio de dominar el cuerpo de las personas, ¿sí? El control social se ejerce a través del control de los cuerpos de las personas, ¿sí? Y tiene mucha vinculación con lo que es el discurso capitalista. Esto ha sido históricamente así. Se ha usado el discurso biomédico para dominar los cuerpos y así dominar a las personas, ¿sí? Entonces, repensarlo desde una clínica ampliada, ¿sí? Nos da otra posibilidad, ¿sí? Esto del poder al servicio. Pero bueno, seguimos sin decir para qué nos serviría la sexología, ¿sí? La sexología hoy en día no está reconocida, ¿sí? Como una especialidad médica, ¿sí? En este caso, porque estamos en este espacio. No está reconocida como una especialidad, sin embargo, tiene una potencialidad, ¿sí? Y no deja de ser una herramienta que puede fortalecer a quienes ejercemos la medicina. Tal vez estamos muy ocupadas en reproducir ciertos programas, ciertas bajadas que se hacen de los ministerios, sí, hay que hacer esto, y a veces lo hacemos sin pensar, a veces lo hacemos desde una mirada que no está contextualizada a las comunidades en las cuales estamos trabajando, entonces que no generan mucho impacto. Por eso les propongo que podamos pensar la sexología desde esta mirada que puse en cuestión y que les estoy compartiendo. Para hablar de sexología, entonces, tenemos que hablar de salud sexual. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, es un término muy amplio, salud sexual, más allá de la definición clásica de salud que da la OMS, el bienestar, bueno, de todos los aspectos. Bueno, es mucho más que eso. Y es mucho más que no estar enfermo o enferma. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con deseo, tiene que ver con reformular las respuestas sexuales tal cual las conocemos. Si todos, a ver, quienes estamos acá presentes, seguramente recordamos la definición clásica de respuestas sexuales en la que está el deseo, la meseta, la excitación. Bueno, olvídense de eso, ¿sí? Hoy en día se ha complejizado mucho más las respuestas sexuales. Hoy sabemos que son y que justamente hablamos en plural, ¿sí? Porque no hay una respuesta, una única respuesta, sino hay un montón de respuestas según la cantidad de personas que hay en el mundo, ¿sí? Porque nadie es igual a otra persona. Y además sabemos que no es un proceso lineal, que empieza con la excitación y termina con el orgasmo y la resolución. No, hoy se complejizó mucho más. No son solo esas fases, no son solo esas fases que son biologicistas, ¿sí? Hoy podemos incorporar otros planos que tienen que ver con lo social, con lo vincular, con la salud mental. Eh, Hay respuestas sexuales eh, en donde hoy en día se han reformulado y incluyen otras zonas del cuerpo, ¿sí? Que antes no teníamos en cuenta, cómo reaccionaban al encuentro sexual. Entonces, bueno, esto es un concepto bastante amplio que les invito a que puedan profundizar en otros espacios.
Bueno, también la salud sexual tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, con las relaciones, con el placer, con la afectividad, ¿sí? También, ¿por qué no?, con la reproducción y todo lo que tenga que ver con el deseo de no reproducirse también, ¿sí? Y por supuesto hablamos de derechos, ¿sí? Los derechos sexuales son derechos humanos, están reconocidos hace muchísimo tiempo. Entonces tengamos también esta perspectiva de derechos. Porque siempre digo, ¿no?, cuando tenemos esta perspectiva de derechos, entendemos que en los servicios de salud, ¿sí?, no estamos haciendo un favor. Estamos llevando adelante el cumplimiento del derecho de las personas, ¿no? Eso nos ubica, nos da un marco también de cómo debemos actuar. También para hablar de sexología tenemos que ver o cuestionar el concepto de sexualidad, ¿sí? Porque todo el mundo habla de sexualidad, sí, pero ¿de qué sexualidad se habla? ¿Sí? Hablamos de una sexualidad en donde los genitales son el centro y principalmente lo son lo que es el falo, ¿sí? Es una cultura muy falocéntrica, centrada alrededor del pene. También las sexualidades de las que hablamos están, lo que más importa acá es el coito, y coito en términos de pene-vagina, penetración pene-vagina, ¿sí? No tenemos en cuenta otro tipo de prácticas sexuales, otras genitalidades, otros cuerpos, porque también pensamos en un binarismo genérico y sexual, en donde hablamos de dos tipos de genitales y dos tipos de identidades posibles en cuanto al género, varón, mujer, ¿sí? Esa es la sexualidad que predomina en el discurso biomédico. Tenemos que poder complejizarlo. Una sexualidad que está centrada sobre todo en las masculinidades y masculinidades cis, me refiero a las masculinidades que no son de personas trans, ¿no? Esto es lo que es el androcentrismo. Una sexualidad heteronormativa, en donde no hay lugar para otras formas de vinculación más allá de la heterosexual. Una sexualidad capacitista, es decir, que no tiene en cuenta la diversidad funcional, la discapacidad, ¿sí? Me gusta hablar más de diversidad funcional. Es decir, que todo el mundo funcionamos en este mundo de diferente manera, ¿sí? Bueno, la sexualidad, el discurso hegemónico de la sexualidad no lo tiene en cuenta. También una cuestión vinculada al éxito, ¿sí?, muy alineada con lo que es tener un orgasmo, ¿sí? Tener un orgasmo en cada relación sexual, bueno, ese es el éxito de los encuentros sexuales y de la salud sexual. Bueno, hay que poder correrse ahí. Y lo que tiene que ver con la maternidad, por supuesto. Este es un discurso muy fuerte en lo que es el discurso hegemónico de sexualidad. Entonces, les invito, ¿sí?, a que podamos cambiar esa mirada, que nos pongamos los lentes multicolores y veamos más allá de estas limitaciones. Y digo limitaciones porque partiendo de la base de este tipo de sexualidades y con estas características, y estamos asegurando, ¿sí?, el malestar. Porque no hay nadie, ¿sí?, que pueda llevar adelante todos estos mandatos. ¿Sí? No hay ninguna persona que pueda llevar estos mandatos adelante sin sufrir, ¿sí? Entonces, por eso les invito a que podamos repensarlo. También, poder hablar de sexología, tenemos que hablar de interseccionalidad, ¿sí? Interseccionalidad es un concepto que surge de las ciencias sociales, que tiene que ver con reconocer determinados conceptos, determinadas estructuras que generan diferencias en la sociedad y a su vez diferencias de poder, ¿sí? Hoy hablábamos del género, es una de esas categorías, pero vamos a complejizarlo mucho más, ¿sí? Tenemos la raza, lo que es el grupo étnico, los grupos etarios también, ¿sí? No es lo mismo hablar de sexualidades en la infancia que poder pensar las sexualidades en la adultez mayor. Tenemos que ver
o tener en cuenta las orientaciones sexuales, dónde vive esa persona, con qué recursos cuenta, qué estatus socioeconómico tiene, lo que es discapacidad, diversidad funcional, es algo que, digamos, a ver, se habla poco en la formación de grado y de posgrado de sexualidades, mucho menos de diversidad funcional y discapacidad. ¿Sí? Está anulado. ¿Sí? La nacionalidad, las creencias religiosas, también hay que incorporarlas al acompañamiento que podamos hacer desde la sexología. Y por supuesto, bueno, la identidad de género, caracteres sexuales. Estas son algunas, puede haber alguna que esté faltando acá. Bueno, simplemente es esto, complejizar la mirada. Y fíjense cómo a través del tiempo, ¿sí? Ahí marca el antes y después de grandes aportes a la sexología como ciencia, como los que hicieron Kinsey, Master y Johnson. Eh, bueno, fíjense cómo se va corriendo, ¿sí? Primero cuestiono el concepto normal, ¿sí? Para hablar de normalidad en sexología o en salud sexual, tenemos que explicitar desde dónde nos estamos parando, ¿sí? Normal desde la estadística, ¿sí? Normal porque la mayoría tal cosa, normal desde lo que es el campo de derecho, normal desde lo que es una cuestión médica específicamente. Bueno, hay que explicitar. Pero bueno, pero este gráfico lo que intenta mostrar es, fíjense cómo a través del tiempo y a través de cierto enriquecimiento de la ciencia, de la sexología, en cuanto a los aportes que se han hecho y a repensar el campo teórico, bueno, hemos pasado de unas sexualidades o vivencias patológicas, ¿sí? Allá al principio con la psiquiatría, lo anormal, alejado del ideal, aberrante, las desviaciones, bueno, todos los términos que veíamos hoy. Bueno, fíjense cómo hoy en la actualidad tenemos un enfoque un poco más amplio, ¿sí? Y bueno, ya no es patológico de determinada o cual práctica, si lo vemos a la luz de, bueno, ¿le hace daño a esa persona? ¿Hay consentimiento? ¿Le hace daño a otras personas? Y bueno, se ha ampliado o se ha corrido la línea, ¿sí? Entre la normalidad. Vamos a decir ese término, pero recuerden que no es un término que usemos mucho en sexología. Repasando todo esto y teniendo en cuenta ya la historia y las grandes, a ver, alertas o alarmas de cuestiones que tenemos que no obviar, sino mirarlas y tratar de complejizarlas. Bueno, ahora el acompañamiento. ¿Cómo vamos a acompañar a las personas con todo este campo que se nos abre? Y yo en realidad les vengo a traer una herramienta, les vengo a compartir una herramienta, que es el modelo de Jack Anon. Es paradójico que tenga ese apellido y haya hecho un aporte al campo de la sexología, pero más allá de eso, ha sido un aporte que no solamente se usa en la sexología, sí se utiliza también en otros campos disciplinares. El modelo PLICIT, ¿sí? Y se llama así por las siglas. Las siglas son la P de permiso, y las siglas están en inglés, la P de permiso, la L y la I de información limitada, la S, la doble S, perdón, de sugerencias específicas, y la I y la T de terapia intensiva. Sabemos a partir de este modelo que debemos acompañar tempranamente las dificultades o problemáticas en el campo de la salud sexual, ¿sí? Porque cuanto antes podamos acompañar, o podamos, sí, acompañar, bueno, vamos a tener un mayor efecto y vamos a tener menos sufrimiento de las personas y de su entorno. Y vamos a evitar mayores problemas.
que se perpetúe, que se cronifique ciertas problemáticas. Y esta es la importancia que les decía hoy de, bueno, a ver, la sexología no es necesario ser sexólogo o sexóloga para poder acompañar ciertas problemáticas. Eh, Simplemente con tener una formación específica, en capacitarse, en adquirir herramientas de la sexología, se puede hacer un montón, ¿sí? Porque el 85% de lo que son las problemáticas o dificultades en salud sexual se pueden resolver desde lo que son los 3 primeros puntos, ¿sí? El permiso, las sugerencias específicas y la información limitada. El cuarto punto recién, que sería entre el 10 al 15% de los acompañamientos que vayamos a hacer, sí requieren de una profesional idónea que se haya capacitado específicamente en sexología y que tenga herramientas específicas de la sexología. Entonces, fíjense que podemos hacer un montón desde el lugar que cada una ocupa. Vamos a desglosar un poquito qué significa cada letra. Bueno, la P de permiso. Podemos acompañar y lograr un efecto muy positivo en la sexualidad de las personas cuando damos permiso. Cuando decimos, mirá, esto que te está pasando, esto que estás haciendo, esto que estás sintiendo, ¿sí? Es absolutamente esperable, ¿sí? No está mal, ¿sí? Eh, Permitir a la persona expresar lo que le está pasando, lo que siente, validar sus emociones, validar lo que está aconteciendo, ¿sí? Para eso tenemos que crear un clima. Estamos hablando de un aspecto muy íntimo de la vida de las personas que tiene que ver con la salud sexual, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Entonces, fundamental el clima, el contexto, dónde, de qué manera. Aclaro algo que no tiene que ser específicamente en un consultorio estos acompañamientos. Más allá de que estaba acá la imagencita esa, no necesariamente estoy hablando de un consultorio, ¿sí? Porque sabemos que la práctica médica tiene un montón de aristas y va mucho más allá de ese espacio acotado. Pero nosotros sabremos cómo crear el clima según el lugar en el que estemos. El contexto, generar ese contexto para crear confianza y que la persona pueda expresar lo que le está pasando. Un ejemplo, ¿sí? Sí, algo reciente. Me consultaron porque nada, un varón joven tenía muchas ideas, muchas cuestiones negativas asociadas a lo que es la autoestimulación, ¿sí? Autoestimulación, autoerotismo o masturbación. Eh, bueno, a ver, contame qué te está pasando, qué es lo que sentís. Bueno, esto es habitual, le pasa a un montón de personas. ¿Por qué crees que está mal? ¿Por qué crees que te sentís así? Es algo que las personas realizan, incluso que tiene un montón de efectos beneficiosos. Bueno, ya con dar permiso y generar un lugar, bueno, eso ayuda un montón al bienestar de la persona. Y ahí profundizamos un poco más en lo que es la información limitada. Recién les decía, tomando el ejemplo de esta persona que consultó, eh, bueno, sí, es habitual. En todas las etapas de la vida está la masturbación, el autoerotismo. Bueno, le damos más información todavía. Sabemos que para la salud es bueno para esto, te permite descansar bien, te permite relajarte, te permite conectarte con vos mismo, conocer qué te gusta, te va a permitir vincularte con otras personas de otro modo, ¿sí? Eso se refiere a información limitada, ¿sí? Le podemos dar un montón de información que van a calmar a esa persona, ¿sí? Les van a dar herramientas, ¿sí? Para gestionar de otro modo lo que le está sucediendo. Por supuesto, también vamos a identificar lo que trae
la persona, ¿sí? En relación a creencias, culpas, esto que me decía de la religión, ideas asociadas a la práctica, y vamos a desmitificar todo eso. El tercer punto, y marqué ahí con rojo esas palabras porque no me gustan para nada, sugerencias específicas. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer la persona? ¿Sí? Luego de que le dimos permiso, le dimos información y bueno, ahora algunas como recomendaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si seguimos con esta temática que estábamos hablando recién, la autoestimulación, bueno, se pueden dar un montón de recomendaciones en relación a prácticas de cuidado vinculadas a la masturbación, autoerotismo. Como ser, mirá, lo podés realizar en un ambiente privado, si lo haces con otra persona que sea consentido, si vas a hacer esta práctica, bueno, tenés que dedicarle un tiempo, no esto de hacerlo rápido, pensando que te van a abrir la puerta, que te va a ver alguien, que va a entrar alguien de tu familia, ¿sí? Porque eso también tiene un impacto en cómo se va configurando el reflejo, ¿sí? Las sensaciones y el reflejo después de orgasmo, eyaculación, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de dar sugerencias particulares sobre lo que nos está consultando esta persona. Eh, por eso tenemos que conocer qué es lo que no está bueno, ¿sí? Cuáles son las cuestiones que no estaría bueno que la persona realice. Cambio esos términos de psicopatología, porque seguimos poniendo el eje en lo patológico. No, bueno, cómo no debería, ¿sí? Ser la situación. Y más que tratamiento, acompañamiento, ¿sí? Bien. Si con todo esto, si aún así vemos que la problemática, el malestar continúa de una manera muy fuerte, ¿sí? Y bueno, ahí sí, ¿sí? Ya queda el último paso en el cual vamos a requerir de la sexología específicamente para abordar tal vez un espacio de psicoterapia individual, de psicoterapia vincular e incluso, ¿sí? Un acompañamiento más amplio de su salud mental. Pero fíjense, les vuelvo a repetir, que esto va a ser un pequeño porcentaje de todas las problemáticas que se les pueden ocurrir en salud sexual. ¿Sí? Bien. Hemos llegado hasta acá con esta idea. Por ahí mi propósito, tampoco se puede dar tantas herramientas en un espacio limitado de tiempo, eh, pero sí empezar a traerle más dudas que respuestas y más preguntas, y que se puedan preguntar sobre esta práctica si no es que ya lo hacían, ¿sí? Porque seguramente se las venían haciendo. Si ingresaron hoy a este webinario es porque ya se venían haciendo preguntas. Bueno, les invito a que sigamos pensando más preguntas y cuestionándonos nuestra práctica, como les decía, para poner al servicio, ¿sí? Poder darle las herramientas a esa persona para que pueda luchar contra aquello que limita su vida, ¿no? Que sería construir salud. Que bueno, muchas gracias y hasta acá llegamos en los términos de la exposición. Ahora sí, tal vez el espacio de preguntas si hay alguna. Bien, bueno, gracias, Fede. Muy linda, muy interesante la charla y sí, nos deja pensando a veces el poco espacio o el tiempo limitado que tenemos a veces en nuestra práctica diaria me pasa a mí personalmente, no sé el resto de los que están escuchando la charla, en que a veces nos pasa que no dedicamos el tiempo suficiente para hablar sobre sexualidad y que cuando nos llega una consulta o no tenemos a veces las herramientas, más allá de que hayamos hecho la especialidad en medicina general, nuestra formación por ahí es un tema que bueno, nos aborda mucho, así que bueno, esta charla es como que nos lleva a poder repensar nuestra práctica y también a poder seguir informándonos y viendo cómo poder
adquirir mayores herramientas para mejorar nuestra práctica diaria, no solo en el consultorio, sino en, como vos decís bien, en los ámbitos donde trabajamos. Así que bueno, muy excelente y gracias. No sé, en el chat vamos a ver si hay alguna preguntita de los asistentes. No sé si alguien quiere preguntar algo por el chat o quiere, bien, quiere hacer alguna pregunta. El Bueno, doctor si puedo. Franco, Ah, sí. No, perdón, quería solamente transmitirle que el doctor Franco Cervera agradece la presentación, que es siempre un gusto oírlo al doctor Bordón. Así que bueno, gracias, Franco. Gracias, Eh, Franco. José Luis López también, muchas gracias, muy linda la charla. Y bueno, no sé, doctor Arturo, quería hacer un comentario. sí, sí, una cuestión de que nosotros debemos, es un aporte de lo personal, ¿no? Y de la experiencia y todo lo demás. Abusar el ingenio a la hora de saber escuchar. Porque en la escucha activa, sobre todo, podemos obtener un montón de información que el mismo paciente nos la trae. El Plicit hace muchos años que lo uso, es fantástico, es una herramienta muy práctica, pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es mirarlo en lo personal, lo estoy diciendo, ¿no? Mirarlo con los ojos de observador, porque generalmente todos nosotros tenemos una historia, un vínculo religioso, un vínculo de familia, valores y un montón de cuestiones que generalmente vamos a trasladarlo, lo vamos a transpolar a ese paciente y que generalmente, consciente o inconscientemente, nosotros vemos como normalidad nuestra práctica sexual. Todo lo que está fuera de lo que nosotros hacemos deja de ser normal. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy buenos escuchas para recepcionar todo lo que nos está diciendo el paciente y poder acompañar desde esa lógica. Obviamente eso nos significa una apertura muy grande porque vamos a tener que a veces estar aceptando al paciente con valores distintos a los propios. Pero la medicina desgraciadamente es así. Y no se trata de darle la razón como a los locos, ¿no? Como decir, lo que usted me dice, señor paciente, es lo correcto. Pero sí tiene que ser así. Y otra cosa que también me pasó una vez, que fue más que interesante, eh, cuando comenzamos con los análisis de HIV, teníamos que estar preparados para dar la noticia al paciente en caso de que fuese positivo y saber contener ese momento. En la sexualidad también tenemos que estar preparados para eso. Ahora es una cosa un poco más cotidiana, más natural, pero el siglo pasado, de donde yo vengo, me costaba aceptar algunas cosas con cara de jugador de póker sin inmutarme. Una vez, una paciente joven vino a preguntarme, eh, doctor, dice, qué sé yo, le quiero hacer una pregunta. Eh, las relaciones por el anos, ¿está bien? Mirá, si hay acuerdo de partes, si no hay daño, si hay placer, si está todo bárbaro, ningún inconveniente, porque es una cuestión íntima de vos y tu marido, y está perfecto que así lo sea, tu marido o quien sea la otra contraparte. Pero, a ver, a veces esas preguntas a boca de jarro, que en la cual uno tiene que tragar saliva primero para después esbozar una respuesta, y esa respuesta tiene que ser justamente en esa dirección, ¿no? Así que no sé si sirve de algo, pero Sí, no, puedo aportar a partir de esto, Arturo, que comentás dos cosas. Con lo primero que enunciabas, sí, por supuesto que la práctica debe ser contextualizada y teniendo en cuenta cada situación en particular, ¿sí? Yo hoy cuando daba el ejemplo de esto, por ahí se me estaba viendo a la cabeza esta consulta en particular que había tenido, pero sí, no podemos ir en contra de los valores que trae la persona.
¿sí? Por ejemplo, el permiso, ¿sí? Va a tener que tener ciertas limitantes, porque hay cosas a las cuales vamos a generar más daño, ¿sí? O vamos a poner en tensión ciertas creencias o valores de la persona, que tenemos que hacerlo, pero no tal vez no sea en una sola consulta, en los 10 minutitos que podemos tener una consulta, por ejemplo, en un centro de salud, ¿sí? Vamos a tener que ser cuidadosos y cuidadosas. Y otra es esto de muchas veces en la práctica tenemos miedo, ¿sí? de abrir puertas, ¿sí? Que no vamos a poder contener lo que viene. Es una cuestión de autocuidado, ¿sí? Pero muchas veces está ligada al no poder reconocer que no sabemos o no tenemos información sobre determinadas cosas. Entonces me parece interesante poder decir, che, mira, si hay algo que me está preguntando que no lo sé, ¿sí? Bueno, me parece qué bueno que pudiste contarlo, que pudiste, mira, sinceramente no conozco sobre este tema, pero sí te puedo averiguar, puedo informarme, puedo venir el próximo encuentro que te voy a acompañar de otro modo por ahí con mayor información, ¿sí? También tenemos que permitirnos el no saber en algunos momentos. ¿Sí? Sí, otra cosa que me encanta contarla, una vez viene una paciente de 81 años a pedirme unos análisis. Bueno, le pido una rutina, no tenía nada, le mido la presión, qué sé yo. Vuelve con los análisis y estaban bien, entonces, bueno, necesita alguna otra cosa y demás. No, no, nada. Pero otro día me dice, le voy a hacer una pregunta, cuando tenga tiempo. Entonces me levanto de la silla, ya estaba sentada enfrente en el escritorio, pongo la llave en la puerta estaba cerrada, pongo llave y le digo, bueno, ahora yo tengo tiempo, cuénteme. No, no, otra vez, otra vez. Porque claro, uno intuye por ahí cuando el paciente se queda con algo. 82 años tenía, ¿no? Entonces me dice, bueno, doctor, usted sabe que yo soy viuda. Sí, sí, obvio. Y dice, y estoy saliendo con un muchacho de 65 años. Ah, bueno, me parece bárbaro, qué bueno. Se lleva bien, qué sé yo. Sí, 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 sí. Bueno, y yo le quería preguntar si podíamos tener relaciones sexuales. Pero por supuesto que sí, ningún problema, todo lo contrario, tiene que lubricar bien y nada más. Claro, lo que yo no conté es que esta paciente había tenido un herpes genital. Había tenido un herpes en toda la raíz sacra y todo el genital había estado lleno de vesículas, con mucho dolor y todo lo demás. Probablemente eso fue el prejuicio que tenía. Pero después la paciente recontenta, me lo agradeció. Obviamente, justamente por esto del Plicit, bueno, mire, lubrique bien, hágalo con cuidado la primera vez, busque una posición que usted esté cómoda, posiblemente le convenga estar arriba de su pareja, como para regular usted la presión y todo lo demás. Entonces, pero ese tipo de cosas uno las tiene que intuir como médico, ¿no? Y me llena de satisfacción haber podido ayudar a una situación de placer en una edad donde normalmente no la consideramos una posibilidad, porque uno piensa que los ancianos son asexuados. También pasa con los discapacitados, ¿no? La misma familia los absolutamente limita. Entonces, es tan importante esa amplitud, ese permitirles que se puedan masturbar si lo necesitan. eh, y yo siempre les digo que no es hacer un despertar sexual, en función de las necesidades en la época y edad que lo necesiten, pero nada más. No, no, empezar a trabajar el tema de la sexualidad, por lo menos en atención primaria, es una cosa hermosa. Bueno, doctor, no tengo más preguntas, no hay muchos agradecimientos, pero no veo preguntas. No sé si quiere decir algunas palabras finales, doctora, doctor. Perdón, la charla ha sido fantástica. Gracias, Federico. No, gracias, Arturo, Muchísima claridad. por la invitación y por el espacio para estos temas que son siempre importantes.
Bueno, gracias, gracias a todos los presentes ahora en el webinario y bueno, gracias por darnos estas herramientas para poder, digamos, abrir un poquito nuestra, ¿cómo podemos decir? Nuestros conocimientos, nuestro espacio de trabajo para poder ayudar más a nuestros pacientes. Así que bueno, gracias y muy linda la charla. Bueno, gracias. Así que bueno, si hay más preguntas, cerraríamos acá. Bueno, muchas Bueno, gracias, doctor. un Nos gusto, estamos viendo. Fede. Gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. luego.